Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta clase virtual, la cual vamos el día de hoy a ver los siguientes temas que están expuestos. Vamos a terminar todo lo que son listas de validación. Vamos a ver otros detallitos allí que nos hicieron falta en la clase anterior. Vamos a ver el tema de fórmulas en Excel. Vamos a ver lo que es el formato condicional. Vamos a ver el tema de proteger la hoja. Y vamos a ver proteger algunas celdas de la hoja. El propósito es que usted con este video pueda aprender, pueda tomar la clase tal cual como si mi presencia estuviera en el salón. Al final de él pues vamos a dejar un taller el cual debe traer el próximo sábado, que nos volvemos a encontrar. Bien, entonces con base en esto vamos a arrancar. Quisiera darle nuevamente la explicación de lista de validación para que pues afiancemos más el conocimiento. Ok, entonces voy a crear una lista de ciudades, como lo hicimos en la clase pasada. Bien. Recuerda que según lo que vimos en la clase pasada, mi lista de origen con la cual voy a crear la lista de validación siempre debe estar en una hoja aparte, ya que es posible que venga alguna persona y si la tengo en la misma hoja me va a decir esto para qué servirá y la va a borrar. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que siempre debo tener mi lista en una hoja aparte donde voy a crear la lista de validación. Adicional, recuerda que el origen siempre puede estar en cualquier hoja de la lista, en cualquier hoja del libro, pero como lo acabo de decir, siempre y cuando esté en el mismo libro. O sea que yo no puedo tomar un origen que esté en una hoja de otro libro. Yo puedo tomar un origen en cualquier hoja, pero que esté dentro del mismo libro. Bien, entonces voy a ir a la hoja 2. Voy a poner aquí un pequeño título, ciudades. Y aquí debajo, recuerda que una lista de validación yo la puedo aplicar para una celda o la puedo aplicar para un rango de celdas. Entonces me voy a la cinta de opciones de datos. Allí voy a buscar validación de datos. Selecciono validación de datos. Bien, vuelvo y lo hago. Datos. Validación de datos. Tomo nuevamente validación de datos. ¿Qué voy a hacer aquí entonces? En permitir voy a tomar la opción de lista. Luego, en el origen es donde me voy a trasladar hacia la hoja donde tengo la lista con la cual voy a crear mi validación. Entonces, doy clic en el origen, me traslado en este caso a la hoja 1, selecciono, ahí está mi rango de celdas, le digo aceptar y listo, ya está. Ahí tengo, pues como lo acaban de ver, mi lista de validación. Esto fue lo último que vimos en la clase pasada, lo quise volver a retomar para hacer un recorderis allí. Bien. Ok, entonces acabamos de ver una lista de validación con la cual yo estoy citando mi rango de celdas. Resulta que en el Excel yo tengo una funcionalidad bastante interesante, como es la barra de nombres. Bien, ¿por qué le digo interesante? Porque la barra de nombres cumple dos funciones trascendentales en el Excel. Primera función trascendental, me sirve para desplazarme
a cualquier celda, teniendo un acceso rápido a ella. Creo que este tema ya lo habíamos visto, pero igual lo voy a volver a tocar. Entonces, con la barra de nombres, yo puedo darle X 1.000.000 y el sistema automáticamente me ayuda a acceder a esa celda. Bien, también comentaba que es posible que una vez se está trabajando en Excel y termina por allá lejos, no se explica cómo llega hasta esa celda, y lo que anteriormente hacíamos todos era regresar con el mouse, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos facilita esta barra de nombres? Que a pesar de que yo esté en cualquier celda de mi Excel, yo puedo decirle aquí, quiero ir a la A1 y automáticamente me devuelvo sin ningún inconveniente. Bien. Segunda función de la barra de nombres. Yo puedo ponerle nombre a mis celdas. Recuerde que el nombre de la celda de Excel nace producto del concepto que maneja la hoja, ¿cierto? Que es la celda en la intersección entre una fila y una columna. Por ende, esta señora se llama B6. Por ende, esta celda se llama B6. Entonces, este nombre puede ser modificable. Yo puedo cambiarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a venir a la barra de nombres y voy a decir, ya no te vas a llamar B6, sino ahora te vas a llamar Excel. Bien. Entonces, mire que ahora cuando me paro en la celda B6, bueno, que anteriormente se llamaba B6, ahora voy a encontrar que se llama la celda Excel. ¿Y qué sucede? Si yo pusiera un valor aquí e hiciera una fórmula, entonces voy a decir esto más 9, dése cuenta que cuando la referencio ya no va a aparecer el nombre de B6, sino que me va a aparecer el nombre de la celda que le puse, o el nombre que le puse a la celda, que en este caso sería Excel. ¿Listo? Entonces le doy Enter, pues ahí tengo mi operación, producto de sumar lo que está en la celda Excel, que sería 13 en este caso, más el 9 sería 12. Bien, entonces, ¿todo esto para qué? Resulta que en Excel, así como puedo darle el nombre a una celda, yo también puedo darle el nombre a un rango de celdas. Entonces, como lo vemos aquí, yo podría seleccionar este rango de celdas y decirle, señor, yo quiero que tú te llames municipios. Bien, le doy el nombre municipios, le doy Enter y automáticamente este rango de celdas se va a llamar municipios. Es importante aclarar que este nombre que le estoy dando a este rango de celdas, ese nombre que definí aquí es estrictamente para este rango de celdas. ¿Qué quiere decir? Si yo vengo para acá y selecciono solo hasta este rango de celdas, ¿me aparece el nombre? No me aparece, porque el nombre que le determiné ahorita es para todas las celdas que están desde D1 hasta D4. Entonces es importante tener en cuenta que cuando determino un nombre de rango de celdas, mi nombre solo va a existir estrictamente para el rango de celdas que le di. Bien, lo vuelvo a repetir por si aún no le queda muy claro. Y es, voy a tomar otro rango de celdas aquí, ejemplo. Voy a darlo de números. Bien, aquí tengo mis números. Entonces yo quiero determinar un nombre de rango de celdas. Entonces, ¿qué debo hacer? Selecciono mi rango de celdas al cual deseo ponerle el nombre. Voy a la barra de nombres y voy a poner aquí entonces números. Le doy Enter. Recuerda que aquí sucede algo que le pasa mucho a los estudiantes. Selecciona muy bien el rango de celdas, pone el nombre,
Pero entonces mire lo que hace. Da clic. Y al darle clic, mi nombre no quedó grabado. Entonces, señores, le doy el nombre número y debo presionar Enter. Una vez le doy el nombre, en la barra de nombres a mi rango de celdas, presiono el Enter para que Excel grabe ese nombre. Entonces dése cuenta que aquí quedó mi nombre, yo salgo, vuelvo a seleccionar mi rango de celdas y quedó el nombre. Bien, lo que decía ahorita, es importante tener en cuenta que cuando yo asigno un nombre de rango de celdas, ese nombre es estrictamente para el rango que yo seleccioné inicialmente. ¿Qué quiere decir? Si yo este rango de celdas solo selecciono hasta el número 4, no voy a ver el nombre, o sea, hasta ahí no existe nombre. Pero si yo selecciono todo, ahí voy a tener el nombre de rango de celdas. Bien. Entonces, con base en esto, voy a poner aquí un título. Voy a primero poner ciudades. Voy a poner con nombre de celdas. Bien, para decir que esta lista la voy a crear ahora utilizando un nombre de celdas. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a tener en cuenta? ¿Cómo le puse a mi rango de celdas? Mi rango de celdas se llama municipios. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venirme a esta celda. Voy a venir a la cinta de opciones de datos. Voy a venirme a validación de datos y allí tomo validación de datos. Bien. Entonces, voy a seguir tomando la misma opción de lista. Ahí está lista. Y en el origen, lo que voy a hacer es que va a ser igual y le voy a dar el nombre de mi rango de celdas. ¿Qué hacíamos anteriormente? Yo iba hacia la otra hoja y seleccionaba el rango de celdas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a citar es el nombre de mi rango de celdas. Entonces voy a ir para acá y voy a poner municipios. Es el nombre que le puse a mi rango de celdas. Bien, entonces lo repito nuevamente. ¿Qué hacía anteriormente yo? Iba hasta el lugar donde tenía mi lista, seleccionaba el rango de celdas y allí quedaba el origen. ¿Ahora qué hago? Ahora no voy a seleccionar el rango de celdas, sino que simplemente voy a escribir el nombre que le determiné a mi rango de celdas. Para este caso, le puse el nombre municipios. Le digo aceptar y ya está. Ahí tengo entonces mi lista de validación llena con el nombre de mi rango de celdas. Bien, pero entonces usted se preguntará, ¿qué sucede si yo necesito agregar un nuevo municipio allí, verdad? En este momento pues contamos con estos 4 municipios. ¿Qué sucede si yo quisiera agregar un nuevo municipio acá? Si usted me dice, hombre, profesor, pero entonces, ¿qué va a suceder si yo deseo crear un nuevo municipio para que aparezca en mi lista de validación? Entonces, por lo menos, yo voy a agregar aquí Montería, ¿cierto? Y voy a agregar Cali. Entonces, me vengo para acá y evidentemente veo que no me aparece el municipio. Bien, ¿por qué? Porque volvemos al mismo concepto anterior. Si yo selecciono este rango de celdas, ya no se va a llamar municipios. ¿Por qué? Porque municipio se llama de aquí hasta acá. Mírelo, ahí está, municipio. Entonces, ¿qué debo hacer para que en ese rango de celdas se me agreguen estos 2 nuevos municipios? Siguiente, me voy a la cinta de opciones de fórmula y en la cinta de opciones de fórmula hay una utilidad o una herramienta que se llama administrador de nombres. Quisiera recordarle, sé que aquí hubiera escuchado el coro del salón, ¿qué es un administrador en Excel? Es aquel que te permite crear, modificar y eliminar. Entonces,
el tema o el concepto de nombres en Excel también tiene su administrador, el cual en donde está situado en la cinta de opciones de fórmulas y el botón que se llama administrador de nombres. ¿Por qué es un administrador? Porque me permite crear, modificar y eliminar. Bien, entonces en estos momentos este administrador me va a mostrar o me va a presentar todos los nombres que yo he creado. Entonces dése cuenta, aquí está mi rango de celdas de número, aquí está mi rango de celdas de municipios y aquí está mi rango de celdas de Excel. El que me interesa modificar en municipios, ok, aquí está municipios, entonces lo selecciono, vengo acá y le digo modificar. ¿Qué voy a hacer aquí? Simplemente en donde dice se refiere a, pues es la referencia que tiene. Voy a borrar esa referencia que tiene en estos momentos y lo que voy a hacer es volver a seleccionar mi referencia. Bien, y le digo aceptar. ¿Qué hice? Nuevamente seleccioné municipios, me fui al botón de modificar. No voy a modificar el nombre, voy a seguir manteniendo el nombre. De hecho, si modificara el nombre, el sistema no me va a modificar municipio, sino que me va a crear uno nuevo. Ojo con eso. El nombre que usted determinó inicialmente ya queda como está. Si usted le cambia el nombre a eso, lo que va a hacer el sistema es que te va a crear uno nuevo. Bien, entonces cuando modifico el nombre de mi rango de celdas, no debo tocar para nada. O sea, cuando modifico el rango de celdas que tiene el nombre que determiné, no debo tocar para nada el nombre que definí. O sea, esto lo dejo quietico. Entonces, ¿qué hago? Me vengo acá, borro lo que hay, vengo a mi rango de celdas, vuelvo a seleccionar y le digo aceptar. Bien, luego puedo decirle aquí cerrar. Sé que hay una pregunta: ¿debo hacer algo en mi validación de datos, en mi lista? La respuesta es: no debo hacer nada en mi lista de datos. ¿Por qué? Porque mi lista está releyendo el rango de celdas de nombre. Y al leer el rango de celdas de nombre, él está automáticamente asumiendo todos los cambios que se puedan presentar acá, como este que acabamos de hacer. Dese cuenta, ahora que hice el cambio, desde la D1 hasta la D6 tengo municipios. Y por ende, si voy a mi lista de validación, ahí los voy a encontrar. Bien, quiero que sepas que en el video, por temas de que no quede tan largo, no voy a decir practíquelo o demos 5 minutos de práctica, sino que a medida que usted vaya viendo el video y sienta la necesidad de practicar, entonces lo va a pausar, hace su práctica y continúa con él. ¿Bien? Ok, entonces arrastro esto que está aquí y entonces ya está. Ahí puedo ver el manejo de mis listas de validación utilizando un nombre de rango de celdas. Bien, entonces, ¿todo esto para qué? En algún momento se habrá preguntado, ¿todo esto para qué? Vamos a hacer un ejercicio en donde yo puedo relacionar dos listas de validación. O sea, que una lista de validación se cargue con respecto a una lista de validación inicial. Entonces, para ello, yo voy a abrir aquí, o voy a utilizar esta misma hoja, y voy a crear varias cosas. Primero que todo, voy a crear algo que se llama departamentos. Bien, tengo departamentos. Aquí voy a poner Bolívar, poner Santander, voy a poner Antioquia. Listo, voy a dejar esos tres. Bien, luego al lado, estos departamentos que tengo aquí los voy a copiar y los voy a pegar con esta herramienta que ya todos conocemos, ¿verdad? Que es transponer.
¿Qué hace transponer? Me pega lo que está en filas en columnas y lo que está en columnas en filas. O sea que me copia una información y me la pega en sentido contrario a como estaba la información inicial. ¿Bien? Entonces utilizo transponer, pego lo que estaba en filas en columnas. ¿Y qué voy a hacer acá? Dentro de cada departamento voy a definir los municipios. Entonces voy a poner algunos municipios. Ok, voy a dejarlo hasta ahí para Bolívar. Vamos con Santander. Bien, vamos para Antioquia. Bien, entonces señores, aquí definí, ¿qué determiné? Determiné una lista de datos con todos los departamentos. Bien, determiné luego una lista de datos por cada departamento. Entonces aquí tengo la lista de datos de Bolívar, aquí tengo la lista de datos de Santander y aquí tengo la lista de datos de Antioquia. ¿Qué voy a proceder a hacer? Voy a darle un nombre a cada rango de celdas. Voy a llamar a este, a este, a este y a este. Bien, entonces arrancamos. El primer rango de celdas lo voy a llamar departamentos. Ojo, importante lo que le voy a decir ahora y que debe tener en cuenta. El nombre de rango de celdas se lo voy a dar solo a los departamentos. O sea que el encabezado no lo voy a tener en cuenta en mi nombre de rango de celdas. Entonces, muy importante la selección. ¿Qué voy a seleccionar? Solo los departamentos. ¿Y qué nombre le voy a dar? El nombre del encabezado. Vuelvo y le repito. Voy a seleccionar la lista que está debajo del encabezado, ¿cierto? ¿Y qué nombre le voy a dar? El del encabezado. Entonces arranco. Selecciono allí y lo voy a llamar departamentos. Bien. Ya tengo mi primera lista. Voy a crear mi segunda lista. Otro dato interesante para el trabajo que vamos a hacer es el siguiente. Debe usted tener en cuenta esto que le voy a decir. Para los departamentos, o para llamar el nombre a este rango de celdas, tanto el nombre que aparece aquí de Bolívar, como el nombre del encabezado de Bolívar, como el nombre que le voy a dar a mi rango de celdas que se va a llamar Bolívar, deben estar escritos idénticamente. ¿Qué quiere decir? Si aquí dice Bolívar, aquí también tiene que decir Bolívar. Pero si usted por lo menos viene y se equivoca aquí tiene Bolívar y aquí tiene Bolívará, el trabajo que estamos haciendo no le va a funcionar. Entonces, es importante tener claro que el nombre que tiene aquí el departamento y el nombre que tiene aquí el encabezado deben ser idénticos. Es de las cosas que usted debe corroborar. Segundo, también debe ser idéntico el nombre que le asigno a mi rango de celdas. O sea que mi rango de celda también tiene que llamarse Bolívar. Mire que tiene que corroborar que este nombre y este nombre sean iguales.
Adicional, recuerda que al momento de seleccionar tu rango de celdas no debes incluir el encabezado. Bien, una vez hago esto, también recuerda lo que hablamos al inicio. Cuando establezco mi nombre aquí, debo presionar Enter. De lo contrario, no va a quedar grabado tu nombre o el nombre que le estás dando al rango de celdas. Entonces le doy Enter. ¿Cómo verifico de que hice bien el trabajo? Selecciono y va a aparecer Bolívar. Me vengo para acá, aplicando la misma lógica que les dije ahorita. Selecciono mi rango de celdas y le doy aquí Santander. ¿Qué debo hacer? Debo corroborar que este señor y este señor sean iguales. Presiono Enter. Bien. Selecciono ahora este. Recuerda que no debo seleccionar el encabezado, sino solo la información. Y aquí voy a poner Antioquia. Presiono Enter. Y entonces ya está la primera parte del trabajo que deseamos hacer. Tengo aquí mi rango de celda de departamentos. Tengo mi rango de celda Bolívar. Tengo mi rango de celda Santander. Y tengo mi rango de celdas de Antioquia. Bien. Quisiera hacer el ejercicio en esta hoja, ya que está aparte de las listas, pero para que lo entiendan mejor lo voy a hacer aquí. Lo voy a trabajar aquí. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner aquí departamento. Y aquí voy a poner ciudad. Bien, en departamento, lo primero que voy a hacer es crear una lista de validación. Entonces, ya todos somos expertos en crear una lista de validación, ¿verdad? Hasta estas alturas del partido. Me voy a datos. Me vengo aquí a validación de datos. Tomo la opción de lista. Y en el origen lo que voy a hacer aquí es, sí, eso es lo que voy a hacer en el origen, llamar el nombre de rango de celdas de departamentos. Llamo el nombre de rango de celdas de departamentos, corroboro y ya está. O sea que, ¿cuál de las listas que están aquí cité aquí? Cité la de departamentos. Por ende, aquí me apareció departamento. Bien, esa es la primera parte del trabajo. Segunda parte del trabajo. Viene la segunda parte del trabajo. Es con base en el departamento que yo seleccione aquí, con base en el departamento, por lo menos si yo selecciono Santander, automáticamente deben aparecerme todas las ciudades o todos los municipios que están asociados a ese departamento. O sea que en la parte de aquí abajo debería aparecerme Bucaramanga, Río Negro, Florida Blanca, Piedecuesta, San Gil y Socorro. Pero ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Me voy con mi celda, datos, validación de datos. Tenemos aquí la opción lista de validación. Y en el origen vamos a utilizar una función que se llama indirecto. ¿Qué hace esta función? Con base en una referencia, él busca unas coincidencias y trae un resultado. Por eso es cuando estábamos determinando los nombres, aquí Bolívar, Bolívar, Santander, Santander, decía que tenían que ser idénticamente iguales. ¿Por qué? Porque esa función indirecto, cuando yo seleccione aquí el departamento, cuando seleccione aquí Bolívar, él lo que va a venir y va a hacer es buscar una coincidencia con Bolívar. Y al encontrar esta coincidencia, pues por ende me va a traer como resultado su lista de datos o su lista o la lista con la cual va a llenar esa lista de validación. Bien, también por eso decía la importancia de ponerle el nombre al rango de celdas igualito al del encabezado, porque cuando él va a buscar, él realmente va a buscar esa lista o ese nombre de rango de celdas que se llama Bolívar. Bien, entonces voy a poner aquí indirecto. Esta es mi función.
abro paréntesis, y ¿cuál va a ser la referencia de búsqueda? No me voy a meter con esta lista, no voy a tener nada allí. Mi referencia de búsqueda va a ser el departamento que yo seleccioné, o sea que debe ser la celda, en este caso la I10, ¿cierto? Debe ser la I10. Entonces, este va a ser mi referencia de búsqueda. Entonces, ¿qué hago? El igual indirecto y pongo allí la referencia, que en este caso sería el departamento que voy a seleccionar, y le doy a aceptar. Bien, ahí aparece un error, ¿cierto? No se asuste con este error. Primero que todo es un error informativo. Y segundo, lo que está diciendo el error es que, señor, en estos momentos, ¿qué lista voy a traer? Si tú no has seleccionado ningún departamento, no pasa nada. Le decimos allí que sí. Y entonces procedemos a seleccionar un departamento. Voy a seleccionar Santander. Y por ende, automáticamente en la parte de abajo me aparecen todos los municipios. Bueno, yo le puse ciudad, que están relacionados con el departamento de Santander. Si vengo para acá y tomo ahora Antioquia, pues en la parte de abajo va a aparecer todos los municipios o ciudades que están relacionados con el departamento de Antioquia. Vamos a ampliar esto un poquito más. Bien. Si vengo ahora para acá y selecciono Bolívar, pues voy a ver todos los municipios que están relacionados con Bolívar. ¿Esto para qué? Muchas veces tenemos bases de datos donde necesitamos manejar departamento y municipio. Entonces, ¿qué mejor que la persona que está diligenciando la base de datos no tenga la necesidad de estar pues digitando tanto el departamento como el municipio, sino que simplemente sea seleccionarlo? Esto facilitaría tanto el trabajo para la persona como para nosotros, porque al momento de ver la información, al momento de nosotros trabajar con esa información, vamos a mitigar o a reducir bastante los problemas de digitación. Entonces, Excel nos brinda esta oportunidad de poder manejar estas listas de validación, ¿cierto? Que sean compuestas o que coincidan de tal manera que podamos hacer mejor nuestro trabajo de digitación. Bien, básicamente esto es lo que quería que vieras y que aprendieras a manejar con respecto a listas de validación. Cualquier preguntita, cualquier inquietud que tenga, por favor anótela, y el próximo sábado que nos vamos a encontrar podemos ver y podemos resolver todas las dudas. ¿Perfecto? Ok, continuando entonces con la clase, con esta clase virtual, la cual espero que pues, nos salga bien el experimento y que sea de mucho aprendizaje para usted. Hay un temita que quería decirte con respecto a las listas de validación. Voy a venirme para acá, validación de datos, y es lo siguiente: cuando yo estoy llamando el nombre de mi rango de celdas, recuerda que siempre debes poner el igual antes del nombre de rango de celdas, porque ¿qué pasa si yo dejo así? Departamento sin el igual y le doy a aceptar, pues solo te va a aparecer la palabra departamentos. Entonces, señoras y señores, siempre que usted cree su lista de validación citando un nombre, rango de celdas, debo primero poner el igual. Bien, pongo el igual y entonces ya está. Ya puedo volver otra vez a ver mis departamentos. Bien, quiero tocar el tema de fórmulas. Voy a tocarlo desde aquí, desde este programita, como tratando de simular el tablero. Bien. Las fórmulas en Excel son aquellas que creo yo. En Excel tenemos las fórmulas y tenemos las funciones. Las fórmulas son aquellas que yo puedo crear en Excel en una celda. Bien, ¿qué son las fórmulas? Una operación matemática. Pues siempre lo va a hacer más que todo una operación matemática. Más que todo yo creo fórmulas es con el tipo de dato numérico.
Mientras que las funciones son aquellas donde yo le doy una serie de parámetros y por ende, pues ella me trae el resultado. Entonces, si usted me dice, no, profesor, una fórmula es la función suma, la función promedio, la función raíz cuadrada, pues déjeme decirle que eso no es una fórmula, sino que esas son funciones que tiene Excel. La función que es, yo doy una serie de datos, él tiene como una especie de caja negra donde hace su procesamiento y me retorna el resultado. Mientras que la fórmula somos nosotros quien la creamos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo crear una fórmula en Excel? Yo me ubico en una celda, yo me ubico en cualquier celda, y siempre para crear una fórmula lo primero que debo hacer es iniciar por igual. Siempre que usted va a crear una fórmula, debe iniciar por el igual. Profesor, ¿por qué debo iniciar por el igual? Muy buena pregunta. Porque resulta que si yo creo una fórmula sin el igual, no va a tener ningún resultado, sino lo que a la larga o al final lo que va a terminar es construyendo es un texto. Ya ahorita le voy a mostrar un ejemplo. Bien, entonces toda fórmula debe empezar por igual. Hay personas que empiezan una fórmula con más. También creo que la puedes iniciar por porcentaje, por. Hay gente que inicia con más, pero en condiciones ideales lo mejor que puedes hacer es que la inicies por el igual. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que debo tener para crear una fórmula? Poner el igual. Okay. Mi fórmula siempre va a estar compuesta por una referencia o va a estar compuesta por una constante. Y aquí vienen los dos términos interesantes, referencia y constante. Voy a ponérselo por aquí. ¿Qué es una referencia? Una referencia es el llamado de una celda en una fórmula o función de Excel. Entonces, ¿qué es una referencia? Cuando yo llamo a una celda en una fórmula o función de Excel, eso es una referencia. Estoy referenciando a la celda tal. ¿Y qué es una constante? Constante es un valor que no varía. O sea, un valor fijo. El número 5 es una constante. A1 es una referencia. Voy a ponerlo en mayúscula para que se vea más tipo Excel. Bien. Es importante que desde hoy tengas en cuenta o tengas claro estos dos conceptos, referencia y constante. Porque de aquí en adelante lo vamos a utilizar mucho ahora que arranquemos con funciones. Es que es una referencia, es el llamado a una celda, en una fórmula o función, que es una constante, un valor fijo que no varía, nunca cambia. Bien. Entonces toda fórmula debe estar precedida de una operación matemática. Entonces, puede haber un más, puede haber un menos, puede haber un por, o puede haber una división. Entonces toda fórmula siempre va a estar precedida de una operación matemática. ¿Y contra quién vas a operar esa fórmula? Contra otra referencia o contra otra constante. Entonces, ¿cuál es la estructura que debe tener mi fórmula en Excel? Pues de esta manera. Bien. Si yo quisiera decir, hombre, profesor, pero es que no voy a sumar solo 2 celdas. Voy a sumar 3 celdas. Bien. Más A3. Bien. Pero siempre debo mantener, siempre debo manejar esto que le acabo de decir. Esta estructura que le acabo de mostrar al momento de crear una fórmula. Bien. Ahora voy al Excel.
¿Qué pasa si yo creo mi fórmula sin el igual? Voy a decir A1 más A2. Miren lo que pasó. Me creó un texto que se llama A1 más A2. O sea que no sucedió nada. Pero si yo vengo ahora y le digo, voy a darle aquí un 3 y un 4, y voy a decir A igual a 1 más A2. Ah, sí, señor. 3 más 4 es 7. Entonces, ojo, señores. Debo tener muy en cuenta cómo crear una fórmula en Excel. ¿Bien? Ok. Hay algo muy importante a tener en cuenta en las fórmulas. Resulta que Excel es una herramienta que trabaja mucho con fundamentos matemáticos. ¿Qué sucede con esto? En los fundamentos matemáticos me dice que cuando yo tengo muchas operaciones combinadas, ¿cierto? Los signos de operación tienen una prioridad. Voy al ejemplo. Tengo esto de esta manera. Tengo esta operación matemática. El fundamento matemático me dice que cada signo tiene una prioridad en la operación. ¿Qué quiere decir una prioridad? O sea que cada signo que tengo ahí se ejecuta primero o se ejecuta después. Entonces, ¿qué sucede? Mi primera prioridad en las operaciones matemáticas es la división. O sea que cuando yo tengo esta operación, lo primero que se va a hacer es la división. ¿Cuál es mi segunda prioridad? La multiplicación. ¿Y cuál es la tercera? Ella la comparte la suma y la resta. Entonces, esto que tengo aquí, ¿qué es lo primero que va a hacer? Primero va a dividir 7 entre 9. Luego producto de la división entre 7 y entre 9, va a multiplicar por 4. Pero ¿qué sucede? Yo no quiero que la operación matemática que tengo aquí se resuelva de esa manera. Yo necesito que mi operación matemática se resuelva de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer, señores? Aquí voy a aplicar una teoría que se llama la teoría de los paréntesis. ¿Qué me habla esta teoría de paréntesis? Primero que todo me dice, cuando tú pones un paréntesis, estás priorizando de que primero se hace esta operación y luego se hace lo demás. Segundo, la teoría de paréntesis me dice que yo empiezo a resolver de adentro hacia afuera. Entonces, si yo quiero que esta operación matemática se haga primero 3 más 4, luego el resultado de 3 más 4 lo multiplique por 7, luego lo divida entre 9 y por último le sume 10, entonces yo debería hacerlo de esta manera. 3 más 4 multiplicado por 7 dividido entre 9 más 10. Entonces ahora sí estoy diciendo que no me utilice las prioridades matemáticas que tenemos aquí, sino que le estoy diciendo por ley de paréntesis, resuelve primero lo que está dentro y luego voy resolviéndolo afuera. Bien. Hay situaciones o fórmulas en Excel donde yo necesito aplicar esto. ¿Sí? Hay situaciones donde necesito aplicarlo. De hecho, hay fórmulas matemáticas donde yo debo aplicar la teoría del paréntesis, por lo menos el tema del promedio. En el promedio, recuerda que es la sumatoria sobre la cantidad. Entonces, imagínese usted
donde no estuviera esta sumatoria precedida de unos paréntesis. Esto dividiría el último número y luego el resultado de esa división le sumaría a los demás. Y no es así. Yo, por lo menos la sumatoria de las notas, yo quiero sacar un promedio del salón. Ah, listo, el promedio del salón, ¿qué sería? La sumatoria de las notas, yo sumo todas las notas, sumo la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 y luego la divido entre la cantidad de notas. Entonces, señores, en Excel debo también tener en cuenta que cuando yo utilizo fórmulas, cuando yo construyo fórmulas que combinan varias operaciones matemáticas, debo aplicar la teoría de paréntesis. Bien, entonces, implementando estas dos operaciones matemáticas, esta sin paréntesis y esta con paréntesis, miremos aquí, esta sin paréntesis, el resultado me dio 16.111. Y utilizando la ley de los paréntesis, el resultado me dio 15.4444. Pero usted me dice, profesor, bueno, no es tan lejos el resultado, está ahí cerca. Recuerda que en las matemáticas, no sé si a algunos o muchos les pasó, que hasta por un signo perdía el examen. Entonces, ojo, debo aplicar esta práctica de paréntesis cuando voy a trabajar con fórmulas. Bien, cuando voy a trabajar con fórmulas que combinan diferentes operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque si la dejo así como está, entonces Excel me va a aplicar la prioridad de las operaciones, que en este caso sería primero la división. ¿Ok? Espero haya sido claro esto para usted. Para que pueda continuar y para que pueda desarrollar el taller que tenemos. El taller que tenemos vas a tener que aplicar fórmulas y vas a tener en algún momento que trabajar con la parte de teoría de paréntesis. Bien, entonces, para explicar el tema de las fórmulas, voy a simular aquí un ejemplo. Tenemos una empresa, la cual cada vendedor tuvo esta serie de ventas. En esta empresa se le paga un 10% de comisión sobre todas las ventas que obtuvo en el mes. Y pues todos estos vendedores tienen un salario básico de 2 millones. Entonces, ¿cuál es el propósito? Calcular la comisión y calcular el neto a recibir. Y al final vamos a calcular el promedio del neto, o sea, en promedio, cuántos están ganando mis empleados. Entonces, lo primero que voy a hacer, dejé esto sin formato, lo hice agregar, voy a ponerle un formato de moneda. Entonces me voy a inicio, en inicio entro a número y allí voy a establecer Español Colombia para poder manejar mejor las cifras. Lo mismo hago con esto, vengo acá, pesos Español Colombia. Bien, este formato, si yo quiero quitarle decimales, entonces me vengo para acá. Recuerda que aquí puedo disminuir decimales, ahí le quité los decimales. Aquí puedo aumentar decimales. Bien, entonces quito los decimales, me vengo también para acá y quito los decimales. Bien, entonces calculemos la comisión. ¿Qué voy a hacer? Una fórmula. Entonces, ¿qué hago en mi fórmula? Pongo primero el igual, llamo a la referencia o pongo la referencia, que es una referencia, es el llamado de una celda en una fórmula función. Tomo la referencia y le digo que lo multiplique por el 10%. Ya habíamos hablado de que yo podía representar el porcentaje de esta manera, ¿verdad? Entonces le pongo el 10%, le doy enter y luego ¿qué voy a hacer? Simplemente me vengo al extremo inferior derecho, dejo que se ponga esta flechita negra, esta crucecita negra, y puedo hacer dos formas. Una, clic sostenido y arrastro, o dos, extremo inferior derecho y le doy doble clic. ¿Por qué le doy un doble clic? Como esta información está completa hasta acá, al darle doble clic, él va a hacer una especie de autoarrastre que va a ir con la lógica o con base a la información que está acá. Entonces le doy doble clic y automáticamente tengo ahí el resultado. Bueno, fíjese, ahí se nos fue uno de más. Este lo puedo borrar. Bien, tenemos la comisión.
ahora necesitamos calcular el neto. ¿Cómo calculo ese neto? Le voy a dar igual. Y en el igual, entonces voy a decir, señor, su salario va a ser igual al básico más la comisión. Le doy enter. Aquí sí no puedo darle doble clic porque aquí voy a hacer otra operación matemática. Y al darle doble clic, pues me va a tomar esta que está acá. Bien, entonces aquí sí me toca clic sostenido, arrastro. Y ahí tengo los salarios netos de cada persona. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular el promedio neto. O sea, voy a calcular en promedio cuánto se está ganando cada vendedor en su salario neto. Recuerda que para esto no vamos a utilizar ninguna función, sino lo vamos a hacer con fórmulas. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Que la fórmula de promedio es la sumatoria sobre, bueno, le puse aquí cantidad, sobre la cantidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir igual, abro paréntesis y voy a decir esto más esto más esto más esto. Listo, terminé mi sumatoria. ¿Qué hago? Cierro paréntesis. Y ahora, ¿qué digo? ¿Cuántos vendedores tengo? 1, 2, 3, 4. Ah, bien. Entonces, la sumatoria de los salarios dividido entre los 4 vendedores que tengo. Le doy enter y ahí tengo el promedio. Entonces, ¿qué me dice esto? El promedio de salario entre mis vendedores está entre 3.025.000 pesos. Ahí entonces hemos aplicado lo que son las fórmulas. Aquí también aplicamos fórmulas. Y aquí hemos trabajado lo que son las fórmulas utilizando el concepto de paréntesis. Vuelvo y le digo, señores, importante manejar el concepto de paréntesis cuando tengo operaciones combinadas. ¿Qué quiere decir combinadas? Aquí tengo combinado suma con división. Pero si esto fuera todo suma, entonces no tengo necesidad de paréntesis, porque estoy utilizando el mismo operador matemático. Mira. Bien. Ahora bien, ¿qué hace mucho la gente cuando yo explico el tema de paréntesis? Esta operación tan sencilla viene y la pone entre paréntesis. Realmente no está mal que lo ponga entre paréntesis, pero lo que le digo es que yo debo utilizar el paréntesis solo cuando combino operaciones matemáticas. Espero que esté quedando claro lo que estoy diciendo. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo. Bueno, y de esta manera, aquí estamos ok. Terminamos el tema de fórmulas. Ahora vamos al formato condicional. Vamos a trabajar ahora lo que es el formato condicional. Bien, entonces miremos lo que es el formato condicional. El formato condicional me sirve para expresar por colores el comportamiento de los datos. Bien, existen 3 tipos de formato condicional, o existen varios tipos de formato condicional. Tenemos el formato básico, que es la construcción de reglas, es bastante sencillo de trabajar. El día de hoy lo vamos a manejar. Tenemos formatos condicionales avanzados, como es el de barra de estado, escala de colores, y tenemos el conjunto de iconos. Vamos a ver cada uno de ellos el día de hoy. Bien, entonces quiero decirte algo de utilizar el formato condicional. Siempre que voy a utilizar el formato condicional, debo comprender bien o establecer las reglas que voy a utilizar o con las que voy a trabajar. De hecho, siempre que usted le pongan un formato condicional, usted debe sentarse con un lápiz y una hoja y establecer sus reglas. O si ya dentro de un examen o dentro de algún trabajo que le pongan a hacer en su trabajo, en su empresa, ya le dan las condiciones, pues debe tener en claro cuáles son las condiciones a establecer. Bien, para mí eso es lo más importante, más que el aplicar el formato condicional,
Porque si yo tengo mis reglas claras, entonces puedo fácilmente ir y buscar cómo aplicar mis condiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero, voy a hacer un formato condicional con base al neto del salario. Bien, entonces, para eso, como no me han dado ninguna regla, yo las voy a establecer. Entonces voy a decir, primera regla, regla número 1. Si el salario, si el neto es menor o igual a 2 millones, entonces lo voy a poner de color rojo. Esa es mi primera regla. Segunda regla, si mi neto es mayor a 2 millones y el neto es menor o igual a 3 millones y medio, entonces va a ser amarillo. Bien, y mi tercera regla es, si mi neto es mayor a 3 millones 500, entonces lo voy a poner de color verde. Bien, estas fueron las 3 reglas que yo establecí, 3 reglas pues que yo diseñé. Como le digo, en muchas situaciones a usted le van a decir, estas son las reglas, aplique formato condicional. Entonces, para aplicar formato condicional, yo lo primero pues que tengo que hacer es saber cuáles son mis reglas. Ya sé que esta es mi primera regla, entonces por ende voy a hacer esta primera regla. Segundo, voy a seleccionar el rango de celdas. De hecho voy a seleccionar hasta el promedio, porque el promedio también lo voy a poner en ese formato condicional. Voy a seleccionar el rango de celdas al cual deseo aplicar el formato condicional. Bien. Luego me voy a la cinta de opciones de inicio. Aquí está la cinta de opciones de inicio. Y voy a entrar aquí a la opción de formato condicional. Y voy a entrar donde dice resaltar reglas de celda. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todas estas debo utilizar? ¿Cierto? Entonces, si bien sabemos, aquí hay una regla, nos están diciendo que cuando sea que menor o igual a 2 millones. Ah, bien. Entonces, vuelvo a seleccionar acá, entro acá y digo, ¿cuál es la regla? Esta es mayor que, no me sirve. Es menor que, no me sirve. Entre, no me sirve. Es igual, no me sirve. Entonces, voy a venir aquí donde dice más reglas. Y aquí entonces voy a ver. Ah, bien. Entonces, aquí tengo una regla que me dice. Aquí tengo una regla que me dice es menor o igual que. Esto lo voy a dejar quietico, no lo voy a molestar. Esto también lo voy a dejar quieto. Lo único que voy a cambiar aquí es la regla. Menor o igual que. ¿Por qué? Porque aquí en la parte de abajo donde puedo ver mi regla me dice los menores o iguales. Bien, menores o iguales ¿a quién? A 2 millones. Bien. Luego, ¿qué voy a decir? Ah, señor, ¿cuál es el formato que voy a establecer? Y le doy clic aquí en formato. Yo puedo poner el formato pues que quiera. Voy a decirle aquí, bueno, la fuente la voy a dejar automática. Si voy a trabajar el relleno, voy a decir que mi relleno sea de color rojo, ¿cierto? Y voy a decir que el color de mi fuente sea un rojo más claro. No me gusta este rojo, vamos a ponerlo en blanco. Bien, entonces cuando se cumpla mi regla, ¿qué le estoy diciendo a mi celda? Cuando se cumpla la regla de que es menor o igual a 2 millones, entonces la celda se va a poner de color rojo y la letra va a ser de color blanco. Le doy a aceptar. ¿Tenemos alguna que tenga 2 millones? No. Vamos a simular algo. Voy a quitar estos 500 de aquí y ahí me van a quedar los 2 millones. ¿Me aplicó el formato? Sí. Ahora quiero decirte una cosa.
El formato condicional no es un formato que se quede allí establecido. Así yo cambie los valores de las celdas. Si yo volviera aquí y pusiera 500.000 pesos, entonces va a volver a tomar el valor. Entonces, ¿cuándo se activa el formato condicional? Con el valor que actualmente está en la celda. Ahí es donde se activa mi formato condicional. Entonces, como le digo, en estos momentos tengo 2,5 millones. Si yo vengo para acá y quito eso, pues me da los 2 millones y automáticamente se activa mi formato condicional. Espero que estemos entendiendo todo esto que acabo de decir. Bien, ya hicimos nuestra primera regla, ¿verdad? Vamos a nuestra segunda regla. Bien, entonces aplico el mismo proceso, selecciono, voy a formato condicional, miro entre las reglas y veo cuál es la que más se aplica. Ok, hay una consideración interesante aquí, y es que aquí pareciera que me estoy hablando de un rango, ¿cierto? Los que son mayores a 2 millones y menores o igual a 3,5 millones. Entonces, siempre que a usted le den una regla donde le están trabajando un rango así como este, que le digan que vaya de tal a tal o que esté entre tal y tal, siempre vamos a utilizar dentro de estas reglas la regla que se llama entre. Bien, ¿qué hace entre? Me va a evaluar que si mi dato, el dato que tengo en la celda, cabe o entra dentro del rango dentro de este número hasta este número. Entonces tomo la opción entre. ¿Y qué voy a decir? Ah, señor, yo quiero que esta la aplique desde 2 millones. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no sería 2 millones como tal, sino desde 2 millones un peso. Porque recuerde que la regla anterior iba desde menor o igual a 2 millones. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos aquí 5 y el 1 que es el 6. Bien. Me dice que sea mayor a 2 millones y menor o igual a 3 millones 500. Entonces le voy a decir que vaya desde 2 millones un peso hasta 3 millones 500 mil. Bien. Aquí me está mostrando una serie de formatos ya por defecto. Si yo quiero tomar este formato, bien, si ninguno de los formatos que están allí me convence, entonces puedo venir a personalizar formato y entra pues a la ventana que entramos cuando establecimos el de color rojo. Bien, pero digamos que dijimos que aquí fuera amarillo. Yo voy a tomar el formato que está por defecto allí, le voy a decir amarillo, le doy a aceptar y ya está. Automáticamente todos aquellos valores que sean mayores a 2 millones y menores a 3 millones 500 los va a poner en amarillo. Entonces hemos hecho nuestra segunda regla, ¿verdad? Ahora bien, vamos a nuestra tercera regla. Selecciono, vuelvo otra vez formato condicional, resaltar celdas. ¿Y cuál nos va a servir? Mira lo que nos están diciendo, mayor que. Ah, bien, esta regla la tengo aquí, ¿cierto? Entonces selecciono para mi tercera regla la opción que dice mayor que. ¿Y qué le voy a decir? Ah, bien, los mayores a 3 millones 500 mil. Pues son los que nos están diciendo acá, ¿verdad? ¿Qué voy a decir aquí? Ah, bueno, yo quiero darle formato verde oscuro. Listo. Le defino mi formato verde oscuro, le doy a aceptar y ya con este último proceso que acabamos de hacer, pues hemos aplicado nuestra tercera regla. Bien, como le decía, yo puedo simular de que este señor no tuvo ventas y entonces nuestro formato condicional quedaría de esta manera. Menor o igual a 2 millones en rojo, mayor a 2 millones y menor o igual a 3 millones 500 en amarillo y los mayores a 3 millones 500 de color verde. Ahí hemos aplicado el primer tipo de formato condicional, que es el formato condicional básico buscando las reglas. ¿Bien? Ok. Tenemos dentro de este formato condicional otra funcionalidad muy interesante, que es la siguiente que lo voy a mostrar.
Bien. Vamos a decirle aquí. Bien. Nosotros vimos en las clases pasadas cómo quitar duplicados. Bien. Ahora lo que vamos a ver es que por medio de formato condicional yo puedo identificar los duplicados. Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono mi rango de celdas, voy a formato condicional, allí entonces vengo para acá donde dice resaltar reglas de celda y voy a tomar la última opción que se llama duplicar valores. Bien, doy clic allí en duplicar valores y entonces voy a dejar la opción duplicar y voy a determinar el formato que quiero. Entonces voy a decir que los duplicados me los ponga de relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Le digo aceptar y automáticamente el sistema me resalta todos aquellos datos que están duplicados. Esta funcionalidad es muy interesante. Como bien sabemos, la otra no te identificaba, sino te borraba automáticamente y te dejaba uno de los registros. Esta te da la opción de que tú identifiques, yo identifico, y con base en eso sé cuáles son los duplicados y de aquí podría proceder a borrar los duplicados. Pero lo interesante de este formato condicional es que te ayuda a encontrar qué datos están duplicados en una lista de datos. Bien, vamos a trabajar ahora con el de conjunto de iconos. Bien, entonces apliquemos el conjunto de iconos para poder ver mejor el efecto. Yo a esta persona le voy a dar un salario básico de 1.500.000 para poder tener las tres opciones, bien, tenerlo la que se me cumplan las tres reglas. Entonces, con conjunto de iconos, pero antes de ir allá, quiero que sepas que el formato condicional tiene un administrador de reglas. ¿Qué quiere decir un administrador de reglas? Ya todos debemos saberlo, ¿verdad? Entonces, para ver el administrador de reglas, yo debo seleccionar, primero que todo, las celdas donde tengo aplicado un formato condicional. Una vez seleccionadas mis celdas, entonces me vengo para acá y le voy a dar aquí administrador de reglas. Automáticamente, ese administrador, ya todos sabemos lo que es un administrador, es aquel que me permite crear, editar y eliminar. Entonces yo puedo crear una regla, editar una regla o eliminar una regla. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la mala práctica de la gente muchas veces? Crea una regla y como ve que no le funciona la regla, entonces va y crea otra vez otra regla. Entonces cuando usted abre aquí, muestra como 10 verdes, 10 amarillos y 10 rojos. Esa es una mala práctica que tiene la gente. Cuando usted crea una regla y la regla no le funciona, usted se va a venir a formato condicional, administrador de reglas, y entonces usted va a seleccionar la regla que creó, por lo menos en este caso sea esta, le va a decir editar regla y el sistema le va a dar la opción para que usted modifique la regla. Bien, una vez modificada la regla, le decimos aceptar, le decimos aplicar y le decimos aceptar. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta el administrador de reglas. Bien, adicional, señoras y señores, recuerde que siempre debe primero seleccionar el rango de celdas donde está tu formato condicional para luego ir al administrador de reglas. Bien, entonces con base en lo anterior voy a seleccionar esto, voy a venirme y ahora voy a trabajar lo que es el conjunto de iconos. Para el conjunto de iconos es interesante y es importante saber primero que todo cuántas reglas tengo. ¿Cuántas reglas tengo aquí? Tengo 3, ¿cierto? O sea que yo voy a tomar el conjunto de iconos, el número de conjunto de iconos con base al número de reglas que tengo. Si tengo aquí 3 reglas, entonces debo tomar 3 conjuntos, o sea, un conjunto de iconos de 3. Entonces selecciono
Formato condicional. Ah, bien, aquí tengo los de 3. 4 no me sirve porque realmente yo tengo solo 3 reglas. Ya el conjunto que usted seleccione, siempre y cuando sea de 3, ya usted puede tomar el que más le llame la atención. Yo voy a seleccionar este. Me llama la atención ese. Bien. ¿Qué hizo el sistema aquí? El sistema aquí, por defecto, automáticamente seleccionó la regla que consideraba. Dese cuenta que tengo 2.600.000 y el sistema me lo puso en X, cuando debería estar en amarillo, ¿cierto? Según lo que determinamos acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tomo un conjunto de iconos, el sistema automáticamente hace una aplicación de una regla que él tiene por defecto, la cual muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no se ajusta a lo que nosotros queremos definir o a lo que nosotros definimos. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Selecciono el rango de celdas, me voy a formato condicional y entro a nuestro administrador de reglas. Entonces, una vez en el administrador de reglas, doy clic y si usted se da cuenta, pues ahí están todas las reglas que he aplicado, como lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar aquí la regla que deseo editar, en este caso conjunto de iconos. Luego de que seleccione aquí conjunto de iconos, le voy a dar clic donde dice editar regla. Y ahí entonces estoy viendo la regla. ¿Qué hizo el sistema? El sistema me aplicó o me manejó un tipo de datos porcentual. ¿Nosotros estamos manejando porcentaje aquí? La respuesta es no, ¿verdad? Estamos manejando cifras numéricas, estamos manejando 2 millones, 3 millones, etc. Entonces, lo primero que tengo que cambiar a la regla que me dio el sistema es decirle, oiga señor, el tipo que estoy manejando es número. Al igual aquí, también estoy manejando número. Bien. Lo primero que debo cambiar entonces es el tipo de datos. Tengo que decirle que va a ser numérico. Bien. Segundo, nosotros ahorita creamos las reglas del rojo hacia el verde, o sea, arrancamos desde aquí y terminamos acá. En el conjunto de iconos, él por defecto nos muestra o nos establece que primero debo configurar cuál es el valor más alto, o sea, cuál es el icono cuando es verde, hasta llegar al mínimo. Bien, o sea que aquí nos toca configurar la regla al revés, o no al revés, sino en el orden contrario. Bien, entonces arranquemos desde la última regla. La última regla nos decía que cuando el neto fuera mayor a 3.500.000, entonces iba a aparecer verde. En este caso es el chulito verde. Entonces me vengo para acá, le voy a decir, bien, no me sirve mayor o igual, porque mi regla me dice que debe ser estrictamente mayor o mayor que. Entonces selecciono mayor que y le doy el valor. ¿Mayor que quién? 3.500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Presiono la tecla Tab y aquí va a suceder algo interesante. Fíjese que en estos momentos está en 0. Ahora se va a dar cuenta cuando presione Tab. Muy bien. Me imagino que se dio cuenta. Automáticamente la regla de abajo dijo que cuando el número sea menor o igual a 3.500.000. O sea que ya me hizo la mitad de la segunda regla. Me está diciendo menor o igual a 3.500.000. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me falta por hacer? Y que a su vez sea mayor, igual o mayor que. Sea mayor que, ¿verdad? Porque mira lo que me está diciendo mi regla. Mayor. A su vez, sea mayor a ¿quién? A 2 millones. Ahí hice entonces mi segunda regla. Presiono la tecla Tab y mira lo interesante. Automáticamente el sistema me creó la última regla. O sea que cuando el valor sea menor o igual a 2 millones, entonces va a aparecer la X. Entonces, hago un pequeño resumen, un replay, me devuelvo un momento y repito. ¿Qué es lo primero que debo cambiar cuando abro mi regla y la edito? Debo decirle que sea número, ¿cierto? Debo decirle que sea numérico.
Es lo primero. Pues en este caso estoy trabajando con números. Si aquí hubieran porcentajes, pues lo hubiera dejado de manera porcentual. Bien. Segundo, mis reglas debo configurarla, bueno, en este caso, de la última a la primera. Bien. O sea, del valor más alto que puede tomar hacia el valor más mínimo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que corroborar? Por eso yo decía, señores, al inicio de la explicación de este tema, que usted debe sentarse, entender bien las reglas que le están pidiendo, para que con base en eso tenga claro el momento de configurar. Entonces, ¿qué me dice mi regla? ¿Cuándo va a ser verde? O en este caso, ¿cuándo será chulito verde? Cuando sea mayor a 3.500.000. Entonces, el símbolo que debo tomar aquí es mayor. ¿Mayor a quién? 3.500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, le doy tap. Fíjense aquí, voy a poner el mouse para que esté pendiente. Y automáticamente él me dijo, bien, la regla amarillo, en este caso el signo de admiración, va a empezar cuando primero que todo el dato sea menor a 3.500.000. ¿Cierto? O sea, me resolvió esta parte. Ya a su vez, el dato sea ¿qué? ¿Mayor o igual o mayor? Sí. Que sea mayor a 2 millones. Bien. Voy a poner el mouse aquí para que esté pendiente. Le doy tap y mire que automáticamente el sistema me construyó la última regla. Los menores o iguales a 2 millones, voy a ponerle X. Esto que está aquí es igualito a lo que está acá. Sí, estoy diciendo que cuando el neto sea menor o igual a 2 millones, entonces póngalo en rojo. Listo. Tengo mi regla lista, le doy a aceptar. Luego vengo al administrador, le doy clic en aplicar. Vuelvo y le doy a aceptar. Y ya está. Ahí está aplicada mi regla con conjunto de iconos. ¿Este señor es mayor a 3.500.000? Sí, por ende lo puso en verde. Estos señores son mayores a 2 millones y menores a 3.500.000. Sí, por eso está en amarillo. ¿Este señor es menor o igual a 2 millones? Sí, por ende lo puso en X. Lo mismo sucedió aquí en este caso. Bien. Espero que hayas entendido todo lo que acabamos de hablar de formato condicional. Vamos al tercero que quiero mostrarte en el día de hoy. Vuelvo a seleccionar. Recuerda que siempre antes de aplicar un formato condicional selecciono. Vengo para acá y voy a tomar el de barra de estado. El de barra de estado es mucho más sencillo que los anteriores. Simplemente voy a seleccionar el color que deseo. Yo quiero verlo como en un color degradado, de color azul. Le doy clic aquí y mire lo interesante. ¿Qué hace el formato condicional de barra de estado? Él va a rellenar la celda según el valor que tienes en ella. Dicho de otra manera, yo tengo aquí 2 millones, por ende la barra de estado llegó solo hasta este punto. Tengo aquí 4 millones, dese cuenta que mi barra de estado ya está casi que llenándose. Bien, o prácticamente está llena. Entonces, ¿cómo funciona la barra de estado? Con base en el dato que tiene en la celda, así ella se llena. Bien, entonces puedo ver el progreso que le genera el dato a la celda con mi barra de estado. Entonces voy a simular aquí algo. Voy aquí a borrar esto y voy a borrar esto. ¿Cómo es mi barra de estado? Pues no tengo barra de estado porque tengo un valor 0. No me ha dibujado nada allí. Bien, entonces ese es el propósito de la barra de estado. Con base en el dato que tengo allí, así él rellena la celda. Bien, esto es básicamente lo que debemos manejar de formato condicional. Hemos visto 3 tipos. El otro es casi similar, el de escala de color. Entonces, tenemos primero el sencillo, que es el que establezco. Este que está aquí es el que le voy dando regla a regla. Pero señores, vuelvo y le digo, es importante que usted tenga claro cuáles son las reglas que va a aplicar. Bien, este que voy aplicando regla a regla, tengo el conjunto de iconos, el cual debo seleccionar el grupo de iconos con base al número de reglas.
Y segundo, el conjunto de iconos, el sistema me crea una regla por defecto, la cual me toca a mí modificar. Y por último, la barra de estados, que este formato me rellena el color de mi celda con base en el dato que tengo allí. Bien, espero que haya sido claro. Al igual que lo dije en el tema de fórmulas, una vez visto este video, cualquier duda o inquietud que tenga, por favor la va tomando y la próxima clase pues las podemos aclarar. Bien, lo último que quiero decirte del formato condicional es lo siguiente. Bien, cuando tengo números decimales, debo tener mucho cuidado al aplicar un formato condicional. ¿Por qué? Por lo siguiente. Como todos sabemos, ya sabemos identificar el símbolo decimal de este computador en el que estoy trabajando en estos momentos es el punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me lo alineó a la derecha. No es la coma, porque la coma me lo convirtió en un texto, me lo alineó a la izquierda por defecto. Entonces, voy a suponer un formato condicional aquí, uno sencillo. Voy a decir aquellos que sean menor que. Voy a decir aquellos que sean menor de 2.5, pero voy a cometer un error aquí. Voy a darle 2,5. ¿Cierto? Quisiera darle otra cifra. Aquellos que sean menor de 1,2. Así de 1,5. ¿Bien? Voy a decirle a aquellos que sean menor de 1,2 y le voy a dar a aceptar. ¿Qué sucedió? Aquí tengo números que son menores de 2,5, de 1,5. No. Pero ¿por qué me los puso todo en rojo? Entonces, si el formato condicional no coincide. Entonces voy a seleccionar, me voy a ir aquí y voy a venirme a administrador de reglas. Bien, le voy a dar clic aquí y le voy a decir editar. Entonces, señores, ¿qué sucedió aquí? Como yo no utilicé el símbolo decimal que era, fue la coma en vez del punto, el sistema automáticamente ese número me lo convirtió en un texto. Dese cuenta que me lo puso entre comillas dobles. Por ende, mi regla salió dañada, mi regla salió mal, mi regla no se aplicó bien. ¿Cómo es posible que 2.3 es mayor que 1.5 y me lo va a poner en rojo? Entonces, debo tener cuidado al momento de trabajar los decimales. Aquí aplica lo mismo que en la celda. Si utilizo mal el símbolo decimal, se va a aplicar mal mi regla. Entonces, lo correcto es que yo hubiera hecho aquí menor que 1.5. Ahí sí tenía que darle el 1.5 porque es el símbolo decimal que estoy manejando en este libro de Excel. Entonces, en el taller que vamos a dejar, vas a trabajar con decimales. Ojo con eso. Ten en cuenta esa parte que te estoy hablando aquí. Entonces le digo aquí aceptar, ¿cierto? Le voy a decir aquí aplicar y le digo aceptar. Entonces ahora sí. ¿Quiénes son los menores de 1.5? 1.2. Bien, 2.3 y 2.4 por ser mayores no le aplicó el formato condicional. Entonces debo tener en claro al momento de trabajar con decimales cuál es mi símbolo decimal. Y en las reglas que voy a aplicar, entonces debo darle estrictamente el símbolo que me está solicitando. Vuelvo y repito, cualquier duda o inquietud que crea o que salga de estos temas será tratado en la próxima clase. De esta manera hemos terminado la explicación de formato condicional. Ok, entonces continuamos con el siguiente tema. Ya pues estamos finalizando con la sesión. Vamos a lo que es proteger hoja. Bien. Entonces, para proteger una hoja en Excel, debo tener en cuenta lo siguiente que te voy a decir. Primero, todos sabemos que en el extremo superior, al darle clic,
seleccionamos automáticamente la hoja. Le voy a dar clic derecho allí y voy a decir formato de celda. Bien. En formato de celda vamos a la pestaña que se llama proteger. Bien. En esta pestaña tenemos la opción de bloquear. Ok. Al tener esta opción de bloquear el chulito, lo que le está queriendo decir a usted allí el sistema es que como tengo toda mi hoja seleccionada, todas las celdas tienen la opción de bloquear. Por defecto, cuando yo abro o creo un nuevo libro Excel, bien, las celdas por defecto vienen con esta opción de bloquear. Pero usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la opción de bloqueado con el tema de la protección de la hoja? Tiene que ver y mucho. Pero cuando usted protege la hoja, además, lo más importante, lo que se protege son las celdas, ¿bien? Entonces, al tener la hoja seleccionada totalmente y tener marcada aquí la opción de bloqueada, automáticamente quiere decir, voy a darle aquí a aceptar, que cuando yo venga a la cinta de opciones de revisión y le dé proteger hoja, bien, automáticamente cuando yo venga a la cinta de opciones de revisión y le dé proteger hoja, todas las celdas que tienen marcada la opción de bloqueada se van a bloquear. ¿Qué quiere decir bloquear? Que no va a permitir su edición, no va a permitir que ingrese un nuevo dato, que modifique el dato que está, que cambie una fórmula, que cambie un formato condicional. Bien, entonces, al momento en que yo dejo, o sea, en este momento mi hoja, le doy proteger, formato hoja en proteger, en estos momentos todas las celdas de esta hoja tienen la opción de bloquear. Y si yo le doy aquí proteger hoja, automáticamente todas mis celdas se van a bloquear por ese chulito que está allí. Bien, entonces le voy a decir aquí proteger. ¿Cómo protejo mi hoja? Me doy a la cinta de opciones de revisar, le digo proteger hoja. El sistema lo que me va a pedir allí es que le dé una contraseña. Bien, entonces le voy a dar una contraseña 1, 2, 3. Importante, señoras y señores, la contraseña que establezco no la puedo olvidar. Ojo con esto, no puedo olvidar la contraseña que doy aquí, porque Excel no tiene una utilidad donde te dice recobrar contraseña. Bien, la única manera de usted recuperar la contraseña es que realice una macro, y hasta este entonces no sabemos hacer una macro. Bien, entonces, importante, no puedo olvidar la contraseña que le asigno a la protección de mi hoja. Bien, entonces yo asigné aquí del 1 al 3, le doy a aceptar, el sistema me dice por favor vuelva a escribirla, vuelvo a escribir 1, 2, 3, le doy a aceptar y ya está. Mi hoja ha sido bloqueada. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo intento modificar la información de cualquier celda, el sistema no me lo va a permitir porque yo bloqueé o protegí toda mi hoja. Bien, entonces, si yo necesito hacer un cambio, usted se preguntará, ¿cómo desprotejo la hoja? Bien, entonces vuelvo a la cinta de opciones de revisar, vengo aquí, lo que anteriormente se llamaba proteger hoja, ahora tomo el nombre de desproteger hoja, yo le doy clic allí y voy a digitar mi contraseña, 1, 2 y 3, y le digo aceptar, y ahí quedó mi hoja desprotegida. Bien, voy a hacer un replay para que usted no tenga que devolver este video. Entonces, primer paso a tener en cuenta para proteger mi hoja. Selecciono toda la hoja. Voy a dar clic, doy clic derecho en formato de celda. Ese es mi primer paso, selecciono toda mi hoja, clic derecho en formato de celda. Segundo paso, me voy a la cinta opciones de proteger. En el de proteger, corroboro de que todas las celdas de mi hoja tengan la opción de bloqueada. Allí corroboro de que todas las celdas de mi hoja tengan la opción de bloqueada. Vuelvo y le digo, señoras y señores, la opción de bloqueada es la que habilita para que la celda se bloquee al momento en que le digo proteger hoja. Bien,
En este caso todas mis celdas tienen bloqueado, entonces muy seguramente cuando proteja mi hoja, automáticamente todas mis celdas van a quedar protegidas. Bien, entonces una vez corroboro esta información, me voy a la cinta de opciones de revisar, esta que está aquí, entro donde dice proteger hoja, establezco una clave, 1, 2, 3, repito la clave, 1, 2, 3. Otra cosa que te quiero decir, siempre que yo desprotejo mi hoja y la quiero volver a proteger, no es obligatorio que yo cambie la clave. Perdón, no es obligatorio que yo mantenga la misma clave. Cuando yo desprotejo mi hoja y la vuelvo a proteger, yo puedo cambiar la clave. Anteriormente le di 1, 2, 3, ahora puedo darle 2, 4, 6. ¿Qué es lo importante? Que no olvide la clave. ¿Listo? Entonces cada vez que desprotejo la hoja y la vuelvo a proteger, yo puedo cambiar la clave. Entonces le di ahora 2, 4, 6, repito, 2, 4, 6 y le voy a aceptar. Y de esta manera mi hoja ha quedado protegida. Bien, ¿estamos claros allí todos? Espero que sí. Ok, voy a desproteger. 2, 4, 6 y aceptar. De esta manera, entonces vemos cómo se hace la protección de la hoja. Es sencillo, es fácil, simplemente en 3 pasos. Selecciono toda mi hoja, verifico de que esté la opción de bloqueada chuleada y por último me voy a la cinta de opciones de revisar, protejo mi hoja, le digo proteger hoja, le doy una clave y ya está. Bien, vamos ahora al tema final, que sería entonces proteger algunas celdas de la hoja. Este es el que nos faltaría por ver, que vamos a ver a continuación. Bien, entonces proteger algunas celdas de la hoja. ¿En qué consiste eso? Resulta que ya yo no estoy interesado en proteger toda mi hoja, sino que estoy interesado en proteger las fórmulas que tiene mi hoja. ¿Por qué? Porque la información del vendedor en cualquier momento puede cambiar. Puede que algún día se vaya a VAR de mi empresa. Entonces, como le decía, es posible que algún día se vaya VAR de la empresa y entre a trabajar March. Bien, entonces es posible que yo pueda modificar este registro, pero lo que siempre quiero salvaguardar o siempre quiero tener son mis fórmulas, que son las que nunca deben cambiar a pesar de que yo varíe valores, ¿sí? Por lo menos también que en algún momento yo quiera cambiar el salario a alguno de mis vendedores. Bien, entonces cuando yo protejo algunas celdas de la hoja, no siempre voy a bloquear toda mi hoja o voy a proteger toda mi hoja, sino voy a bloquear o a proteger solo aquellas celdas que considero que son importantes para mi hoja y que ningún usuario debería modificar. Ok, entonces para hacer esto, ¿cómo sería? Bien, ¿cómo sería esto? Entonces, primero que todo, me voy a venir aquí, voy a seleccionar mi hoja y le doy clic derecho, formato de celda, y este check que tengo aquí, que anteriormente yo lo dejaba así para poder proteger toda mi hoja, ahora lo voy a desmarcar, ¿sí? Desmarco mi check, le doy a aceptar, listo. Pregunto, ¿qué sucede si yo en estos momentos protejo mi hoja? Vamos a ver qué sucede. Le voy a dar un proteger a mi hoja, le voy a decir 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Le digo aceptar. Observo que automáticamente no bloqueé nada de mi hoja. No salvaguardé, o sea, no protegí mi hoja. ¿Por qué? Porque yo le desmarqué la opción de bloqueado. Y al desmarcar la opción de bloqueado, automáticamente ninguna celda me quedó protegida. Bien, entonces voy a desbloquear para continuar. ¿Qué es lo primero entonces que debo tener en cuenta? Para proteger algunas celdas, darle clic derecho, formato de celda y desmarcar la opción de bloqueado. Bien. Segundo, ¿cuál es mi segundo paso? Voy a seleccionar aquellas celdas
o rango de celdas las cuales deseo proteger. Entonces yo vengo para acá, selecciono mi primer rango de celdas, luego voy a oprimir la tecla control, ya que es un rango discontinuo, ya esto lo vimos en clases pasadas, y con el mouse voy a seleccionar la otra parte. Entonces, de este formato que tengo, las dos columnas que estoy interesado en salvar son la de comisión y la de neto. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono la primera, oprimo la tecla control, selecciono otro rango de celdas, y si también quiero salvaguardar los títulos o los encabezados, pues también los puedo seleccionar. También sigo con el clic sostenido, sigo con la tecla control oprimida, ahora doy clic en el promedio neto. Entonces, ¿qué quiero salvaguardar de esta hoja que nadie lo modifique? Los encabezados, las fórmulas y bueno, esta parte de promedio neto. Entonces lo seleccioné. ¿Qué debo hacer ahora con esos componentes seleccionados? Yo me ubico en cualquiera de ellos, pero cuando me ubico no quiero decir que le voy a dar clic, porque si le doy clic aquí como lo hice en estos momentos, voy a perder la selección. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a seleccionar. Bien. Cuando digo me ubico, es que sitúo el mouse allí sin darle ningún clic ni nada. Simplemente paro el mouse allí y lo pongo allí. Una vez allí, le voy a dar clic derecho. Allí voy a decirle formato de celda. Y a estos señores que están seleccionados, por eso los seleccioné, en la opción de proteger voy a seleccionar el chulito de bloqueada. Le doy allí a aceptar. ¿Listo? ¿Qué acabo de decir? Señores, de toda la hoja que tengo, las únicas celdas que deseo bloquear son las que están seleccionadas. Una vez hago esto, pues procedo a la cinta de opciones de revisar, le doy proteger hoja, pongo allí mi contraseña 123, 123. Perfecto, entonces pruebo ahora lo que hice. Intento modificar aquí, no me permite. Intento modificar aquí, no me permite. Pero si resulta que ya no es Mars, sino ahora es bar, aquí sí me lo permite. ¿Por qué? Porque esta zona no la determiné que la iba a bloquear. Solo determiné que iba a bloquear las zonas donde tengo las fórmulas y los encabezados. Bien. Entonces, de esta manera, terminaríamos el último tema, que es con el que cerramos la clase de hoy. Espero que sea de mucha funcionalidad, que les sirva mucho este video de la clase que acabo de hacer. Cabe resaltar pues lo que he dicho en las anteriores secciones. Cualquier duda o inquietud que tenga, por favor anótela, y la próxima clase yo con mucho gusto le resuelvo todas las dudas que salgan. Voy a mandarles este archivo con el cual realicé la clase por medio del video, para que usted vea todos los ejemplos que hice, todo lo que trabajé allí. Este archivo se lo voy a mandar junto con un taller, el cual le voy a dar la explicación del taller aquí por el video. Entonces, para que esté pendiente allí, se lo voy a explicar enseguida, y de esta manera usted con el video, con este video instructivo de la clase, pueda resolver el taller. Ok, entonces este es el taller pues que vamos a realizar. Está entablado en una universidad. Voy a quitar este campo apreciativo. Usted trabaja en una universidad en la cual va a tener una serie de alumnos, los cuales usted puede digitar los que quiera. Pero en esta universidad hay algo en particular. En esta universidad, la nota del taller, del parcial y del quiz que obtiene cada alumno, o sea que usted es el docente de una universidad, usted es su alumno en un periodo, en el primer periodo puede decir, usted va a decir, yo le voy a hacer un taller, un parcial y un quiz, ¿bien? Solo que esta universidad tiene una particularidad, y es que las notas que puede obtener un alumno en el taller, en el parcial o en el quiz, solo puede ser una de las que están aquí. O sea que la persona puede obtener o 0,5, o 1, o 1,5, o 2, o 2,5. O sea que voy a hacer un ejemplo. Tengo aquí a Fernando Herrera. Fernando Herrera.
Y Fernando Herrera en el taller solo pudo obtener una de estas notas, digamos que obtuvo 5. Bien. En el parcial tuvo 4.5. Bien. Y en el quiz obtuvo 3.5. Dese cuenta que cada una de las notas que digité son una de las notas que están aquí. Fernando Herrera en ningún momento de la historia pudo tener 4.2 porque en esta universidad no se evalúa 4.2. Puede sacar solo 4 o 4.5. Entonces, con base en la explicación, usted debe hacer una validación de datos, ya sea una validación de datos en la celda para la digitación o una lista de validación, de tal forma que usted obligue a que la persona que va a digitar o a seleccionar las notas solo tome una de las que están aquí. Usted debe hacer una validación de datos de tal manera que para la nota que tome cada alumno en cada uno de los exámenes sea una de las que está acá. Bien, entonces usted debe pensar en qué tipo de validación, si me sirve una lista de validación, si me sirve una validación normal, que es la validación que puede ser numérico, rango, entre. Usted debe hacer una validación de datos en esta zona. Bien, de tal manera que el alumno solo puede obtener una de las notas que están aquí. Luego va a calcular la ponderación. ¿Qué es la ponderación? La nota del taller equivale al 20%. O sea que usted al taller le va a sacar el 20%. Lo mismo va a hacer con el parcial y lo mismo va a hacer por el quiz. Solo que usted va a calcular el porcentaje pues, que le está indicando allí. Esa es la ponderación que tiene cada nota. Al final debe calcular la definitiva. Bien, para el que no sabe y que no haga películas de terror, la definitiva es la sumatoria de las ponderaciones. Bien, una vez usted tiene la nota definitiva de cada alumno, va a calcular el promedio. Bien, entonces usted, una vez tiene la definitiva de cada alumno, va a calcular el promedio. Ya sabe que el promedio lo va a calcular con fórmulas, no puede utilizar funciones, sino lo va a hacer con fórmulas. Ok, ese es el primer trabajo. El segundo trabajo es, usted va a crear un formato condicional. Entonces, formato condicional con base en las siguientes reglas y con base en el siguiente campo. Entonces, usted va a crear un formato condicional a la definitiva. O sea que usted a esta columna le va a aplicar formato condicional. Bien. ¿Cuál es el formato condicional que va a aplicar? Entonces, yo le voy a dar las reglas. Primera regla. Definitiva. Menor de 3. Entonces debe aparecer en rojo. Segunda regla. Voy a resumir aquí un poquito. Voy a poner defi. Si definitiva es mayor que 3 y defi es menor o igual a 4.2, entonces amarillo. Y la tercera regla, defi mayor de 4.2 y menor, y defi menor o igual a 5, entonces va a aparecer en verde. Esas son las reglas con las que usted va a aplicar el formato condicional. ¿Qué formato condicional debe aplicar? Debe aplicar formato condicional sencillo. O sea que aquí debo aplicar formato condicional sencillo, estos, y también va a aplicar conjunto de iconos, o sea que los dos tipos de formato condicional deben estar aquí. Bien, por último, el tercer punto es que usted va a proteger todas las columnas donde hay una fórmula, o sea que usted va a proteger esto. Primero va a proteger los encabezados, va a proteger estas columnas, aquí es donde saco la ponderación, y va a proteger la columna de la definitiva. ¿Por qué no protejo la columna donde voy a tomar las notas? Pues como lo estoy diciendo, allí voy a tomar las notas pueden cambiar. ¿Por qué no protejo la de los nombres? Porque ahí voy a poner los nombres de los alumnos y en algún momento puede cambiar. Entonces, ¿qué debo proteger? El tercer punto es proteger todas las columnas que tienen fórmula y las columnas de los encabezados. Señores, ese es el taller que van a realizar el día de hoy. El profe José Castillo se los estará entregando junto con el enlace de este video, el cual
él les dirá en el momento de la clase. Espero que sea de mucha utilidad este video de la clase. Espero que pueda resolver el taller. Y nos vemos el próximo sábado. Vamos con toda. Y vamos a resolver entonces todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Y espero este taller que me lo envíen antes del sábado. Tienen plazo hasta el viernes. Por favor me lo envían por el correo. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao.